Marcos capítulo 13, versículo 1 dice: cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Y Jesús respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una piedra sobre otra. O sea, ¿no les parece a ustedes esto chistoso? Que este discípulo viene y muestra con orgullo el tremendo templo que tenían, y el Señor dice: eso se va a caer. Es como si alguien estrena carro y viene y me lo muestra, y yo le digo: ¿para qué comprar carro nuevo? Con estos huecos en Bogotá, con esos trancones, con el pico y placa. O es como si nosotros estuviésemos bien orgullosos de nuestro equipo de fútbol porque nos vamos para el mundial, y viene un mexicano y nos dice: con ese equipito no pasan ni de la primera ronda. Da rabia, ¿o no? Esas cosas sacan lo peor que hay en nosotros, porque se están metiendo con algo que amamos. Se están metiendo con algo de lo cual nos sentimos orgullosos, y algo que quizás se ha convertido en un ídolo. Pues en este pasaje Jesús estaba profetizando acerca de algo que iba a suceder, y realmente sucedió. Jerusalén fue conquistada y totalmente destruida, y el templo fue derribado. Pero también Jesús estaba confrontando un ídolo en la vida de los discípulos, y ese ídolo era el templo. Pues en una ocasión estaba hablando con una persona, y de repente y sin motivo alguno empezó a tratarme mal, a insultarme, a gritarme. Y yo le pregunté al Señor: ¿qué pasó? Y Él me dijo: es que te metiste con un ídolo en su vida. Te metiste con una de sus vacas sagradas. Y acerca de eso quiero hablar hoy, de las vacas sagradas en nuestra vida que nadie puede tocar. Pues la expresión vacas sagradas viene precisamente del culto que se le hace a las vacas en la India. Ellas son intocables, son tratadas como dioses. Si de repente usted encuentra un trancón en una ciudad, la razón puede ser que está pasando una vaca por la calle y todo el mundo se detiene. Es una vaca sagrada, la ley las protege. Pues en nuestras vidas también hay esas vacas sagradas, cosas que nadie puede tocar, porque si se meten con eso, explotamos. No te metas con mi mamá, no te metas con mis hijos, no te metas con mi marido, no te metas con mi plata. ¿Cuáles son esas vacas sagradas en nosotros? Que cuando alguien las toca, sale lo peor que hay en nosotros. Empezamos a subirle el tono a nuestra voz, nos ponemos rojos. De repente en nuestros ojos se ve como unos cuchillos. Nuestra mirada es una mirada de odio, y a veces nos volvemos violentos y salen de nuestra boca palabras de las cuales después nos arrepentimos. Las vacas sagradas. Pues yo tuve que hacer la tarea en mi propia vida. Tuve que identificar esas vacas sagradas, porque como el enemigo no logró hacerme caer en pecado, el enemigo no logró robar mis sueños, no logró detenerme, entre más dura era la presión, más constante era yo, no pudo. Entonces se metió por este lado, comenzó a tocar cosas en mi vida que ni siquiera sabía que estaban allí, pero hoy sé que eran vacas sagradas. Por eso tuve que descubrirlas y confrontarlas. Esas minas antipersonales que si alguien las tocaba, explotaban. Salía
lo peor que había en mí. Estas se manifestaron en primer lugar cuando alguien cuestionó mi integridad. Porque yo no soy gran cosa, pero si hay algo en lo cual yo he trabajado, es en mi carácter. Porque mi deseo es ser como Jesús. Mi deseo es agradarle a Él. Y no solo por eso, sino que yo soy un predicador, y lo que le da autoridad a un predicador es su integridad. La Biblia dice que cuando Jesús predicaba, lo hacía con autoridad, no como los fariseos. Entonces, yo me he esforzado en tener un carácter como el del Señor, en tratar de ser como Él. Y por eso cuando una persona que yo admiro dudó de mi integridad, en ese momento yo sentí que se me iba al piso, que estaba perdiendo todo, que ya no tenía nada. Porque esa persona tocó una vaca sagrada en mi vida que tenía que ser sacrificada. Porque a mí no me debe importar lo que la gente piense acerca de mí, sino solo lo que Dios sabe, porque Él conoce todo. Pablo dijo en Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pero además de esto, yo también necesito ser confrontado. Todos necesitamos tener personas en nuestras vidas que se puedan meter con nosotros, que nos puedan hablar, que nos puedan confrontar. Y si no los tenemos, a veces Dios usa personas que son, entre comillas, menos que nosotros. Y cuando eso sucede, sale lo peor que hay en nosotros. Pero recuerden que en Proverbios 16:18 dice que antes de la caída está el orgullo. Y el orgullo es creer que soy perfecto, que no hay nadie mejor que yo, que nadie puede meterse en mi vida, que como yo hago las cosas, o como nosotros quizás como iglesia hacemos las cosas, esa es la manera en la cual se hace, que no hay una mejor persona que nosotros o una mejor iglesia que nosotros. Eso es orgullo. Y por eso Dios tiene que meterse en estas áreas en nuestras vidas, y estas vacas sagradas tienen que ser sacrificadas. Estas vacas sagradas también se manifestaron cuando alguien se metió con mi esposa. Porque después de Dios, la persona más importante en mi vida es mi esposa, y el enemigo lo sabe. Y por eso si él no logra hacerme caer a mí, él sabe que se puede meter con la retaguardia. Y la retaguardia es mi esposa, mis hijos, mi familia, mis papás. Y por ahí lo va a tratar de hacer. Y por eso cuando alguien habla mal acerca de mi esposa, en ese momento sale lo peor que hay en mí. Pero ella no puede ser una vaca sagrada. Lo mismo pasa con mi hijo, con mi hija. Recuerdo que en una ocasión alguien le dijo algo a mi hija que la hizo llorar. Y en ese momento me dio una piedra y yo salí de mi casa a cascar a esa persona. Pero más bien decidí ir al lugar de la oración. Y en el lugar de la oración el Señor me dijo: así como Abraham puso a su hijo sobre el altar, quiero que hagas lo mismo con tus hijos. Porque mientras nuestros hijos sean unas vacas sagradas, algo que nadie puede tocar, Satanás los va a usar para tirarse en nuestras vidas. Pero si nosotros hemos tomado a nuestros hijos y a nuestra esposa y a nuestra familia y los hemos puesto en el altar de Dios, le pertenecen a Dios y Él se va a encargar. Así que ese día yo tomé a mis hijos y los puse sobre el altar como hizo Abraham. La Biblia dice que Abraham subió a aquel monte
Y en Génesis 29 dice que cuando llegó con su hijo al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó y le dijo: Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y eso es lo que Dios quiere saber. Si en nosotros hay temor por Él. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Otra vaca sagrada en mi vida son mis sueños, porque todos tenemos sueños. Y muchos de esos sueños fueron puestos por Dios. Pero a veces los sueños se vuelven vacas sagradas que nadie puede tocar. Y el momento en el cual una persona o el enemigo las toca, en ese momento sentimos que se nos está acabando la vida. En el caso mío, mis sueños son la iglesia. La iglesia que quise desde niño. El ministerio de alabanza. La gente que yo veía en mis sueños. Jóvenes en cantidades. Personas entregadas a Dios. El auditorio, así como los discípulos le mostraron con orgullo a Jesús el templo. Pues para mí ese también ha sido un sueño. Pero esos sueños en muchas ocasiones se convierten en vacas sagradas que tenemos que sacrificar. Así como José tuvo que sacrificar sus sueños cuando fue vendido por sus hermanos o cuando terminó metido en la cárcel. Yo estoy seguro que David, después de haber sido ungido por Samuel como el rey de Israel, se fue a su lugar favorito, junto a una quebrada. Y desde allí comenzó a soñar con la nación que él iba a construir. Empezó a soñar con el templo que él iba a edificar. Empezó a soñar con el ministerio de alabanza que iba a tener en ese templo. Y todos estos sueños se derrumbaron cuando Saúl empezó a perseguirlo. Y en lugar de eso, terminó metido en una cueva, conocida como la cueva de Adulam, rodeado de una cantidad de delincuentes y vagos. Al respecto, 1 Samuel 22 dice: David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego, otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos, amargados. Y estoy seguro que cuando David los vio, él pensó: este no es mi sueño. Yo soñaba con tipos apuestos, con un ejército poderoso. Y a veces esos son nuestros sueños. Soñamos que a la iglesia venga lo mejor de lo mejor, y no. Viene de lo que la gente ha rechazado. ¿Por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado ha elegido Dios para que nosotros los convirtamos en reyes, en gobernantes. Y eso fue lo que hizo David. Pero primero tuvo que sacrificar esa vaca sagrada. Otra vaca sagrada en mí es la iglesia. Porque en el caso mío, la iglesia no es solo el reino de Dios aquí en la tierra, sino que también es el lugar en donde trabajo. En la iglesia están mis propósitos. Entonces a veces me es difícil trazar una línea entre el reino de Dios, la iglesia de Dios, y mi lugar de trabajo, lo que yo hago. Por eso cuando la gente critica a la iglesia, yo no sé si se están metiendo con Dios o si se están metiendo conmigo. Y sale lo peor que hay en mí. Cuando alguien se va de la iglesia, yo no sé si se está
alejando de Dios porque eso nos debe doler, o simplemente está sentando un precedente. Yo quiero mostrarle a ese pastorcito que su iglesia es una porquería, que lo que ellos hacen no es de Dios. O sea, me cuesta a veces ver la diferencia, y por eso sale lo peor que hay en mí. Pues cuando Jesús reaccionó en contra de los mercaderes y los cambistas que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, Él no estaba reaccionando ante una vaca sagrada en su vida, porque en el caso de Jesús, el templo no era el lugar en donde Él trabajaba. El templo era la casa de Dios, y por eso el celo por la casa de Dios vino sobre Él. La Biblia dice que el celo por su casa lo consumía. Por eso en Mateo 21, cuando Jesús entró en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Es muy diferente pelear por la casa de Dios que por el lugar en donde trabajamos. Y por eso nosotros tenemos que identificar esas vacas sagradas que quizás se han convertido en un ídolo. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué es un ídolo? Según el diccionario, un ídolo es la figura de un Dios que se adora. Pero también es una persona o una cosa que se ama o se admira con exceso. Hay algo en su vida que usted ama o admira con exceso. Puede ser una vaca sagrada. Un ídolo también son las cosas o las personas que han tomado el lugar de Dios en nuestras vidas. El lugar de preeminencia que le pertenece a Dios se lo hemos dado a otra persona. Dios dijo en Éxodo 23: no tendrás o no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Él es el único. Este mismo versículo en la Reina Valera dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces yo lo veo de la siguiente manera: Dios está al frente de mí, y mi relación debe ser una relación cara a cara con Él. Cualquier cosa que se interponga es un ídolo. Cualquier cosa que me aleje de Dios o que está tomando el lugar de Dios es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que me impide ver a Dios cuando estoy adorando. En Isaías capítulo 6, el profeta dice: el año en el cual murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono de gloria. Y mi pregunta ha sido siempre la siguiente: ¿por qué no lo vio sino hasta después de la muerte del rey Usías? Porque hay personas que no nos dejan ver a Dios. Ídolos. Muchos no logran ver a Dios sino hasta que pierden su trabajo, hasta que se le muere su esposa, hasta que algo trágico sucede en su vida. Y eso no puede ser así. No los mate tan jóvenes. Más bien quítelos y que tomen ellos el lugar que les pertenece. Y siempre que yo comparto esto, me imagino lo siguiente: el trono de Dios. Y para llegar al trono de Dios hay como un camino, unas escaleras. Y yo estoy aquí y ahí estoy viendo a Dios. Pero desafortunadamente, entre Él y yo hay una cantidad de arbustos que no me dejan ver a Dios. Esos arbustos deben ser arrancados. Y he descubierto que el mejor lugar para identificar esos arbustos es mientras estamos adorando. Todo aquello en lo cual yo pienso mientras adoro es un ídolo en mi vida. Si pienso en mi problema, estoy haciendo de mi problema un ídolo. Si pienso en mi esposa, estoy haciendo de mi esposa un ídolo.
Si mientras estoy ahí adorando, de repente me pongo a pensar en yo no sé qué cantante o algo así, es porque puede ser un ídolo. Y tenemos que identificarlo. Estamos ahí, te amo, te amo. Y de repente empezamos a pensar en el alcalde o algo así. Imagínense eso. Nada que ver. O le decimos a nuestra esposa, amiga, apagaste la estufa, ¿segura? ¿Cerraste la puerta? O empezamos a pensar en el carro. ¿Dónde parqueaste el carro, mijo? Ay, es que se me quedaron ahí, se me quedó el iPhone en el carro. O sea, ¿cómo va usted a permitir esos arbustos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un ídolo es todo aquello que nos aleja de Dios, que nos aleja de la iglesia, que nos aleja de leer la Biblia. Es increíble las razones por las cuales algunos se van de la iglesia. Como no me pusieron a cantar, me voy de la iglesia. Eso quiere decir que para esa persona cantar era un ídolo. Como a mí no me usan, no me ponen a predicar, me voy de la iglesia. Eso es porque la predicación para usted es un ídolo. Y Dios no lo va a poner a hacer algo que quizás es su llamado hasta que usted no sacrifique esa vaca sagrada. Un ídolo también son las cosas buenas que Dios nos ha dado, pero que como las convertimos en ídolos. Como nuestra esposa es algo bueno que Dios me ha dado, pero no puede ocupar el lugar de Dios. No puede ser un ídolo. El trabajo, Dios se lo dio, pero no puede ser un ídolo. Que eso quede muy claro en su vida, en su mente, pero también en la mente del jefe. Dios es el número uno. Un ídolo también puede ser todo aquello que llena mis faltantes. Porque todos aquí tenemos necesidades emocionales. La necesidad de sentirnos amados, de sentirnos importantes, de tener seguridad, de ser disciplinados. Todos tenemos esas necesidades. Pero desafortunadamente muchas de estas necesidades no fueron suplidas en nuestra niñez. Y andamos por la vida mendigando todo lo que no recibimos. Y hacemos de todo eso un ídolo. Y el único que puede suplir esas necesidades emocionales es Dios. Pero algunos han convertido el dinero, que lo hace sentir importante, su profesión, y ha tomado el lugar de Dios. Un ídolo también es alguien que admiramos y por eso lo queremos imitar. Héroes que hemos hecho de las personas. Y usualmente el primer héroe en nuestras vidas es nuestro papá o nuestra mamá. Y tristemente esas personas que más admiramos a veces son los que más daño nos hacen. Y odiamos a nuestro papá porque nos abandonó, porque se tiró, destruyó la vida de mi mamá. Y ese odio, porque del amor al odio hay un solo paso. Ese odio, ese amor que teníamos antes se convirtió en un odio. Pero tanto el amor como el odio es idolatría. Y sin darnos cuenta, de repente estamos imitando todo lo que hizo nuestro papá. Porque lo que amamos y lo que odiamos es lo que empezamos a imitar. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que morir a la vaca sagrada en la cual se ha convertido nuestro papá, nuestra mamá o algún familiar. Un ídolo también puede ser un cantante que admiramos. Justin Bieber. Hoy en la cantidad de muchachos son iguales. No usan la misma ropa, la misma cachucha, el mismo pelo, tienen todo, menos la cara divina que tiene de tipo, hijo. Porque son bien feos.
Y entonces, porque él se puso un tatuaje, me voy a poner un tatuaje. Porque él consumió droga, voy a consumir droga. Porque él hizo esto, voy a hacer lo mismo. No. Porque las personas nos van a fallar, pero Dios no nos va a fallar. Un ídolo también puede ser una persona alrededor de lo cual gira nuestra vida. Porque el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Pero a veces muchos ponen la universidad como el centro de su vida. No, alrededor de esto voy a determinar si tengo tiempo para ir a la iglesia, si tengo tiempo para estar con mi esposa. O sea, el centro es la universidad. Otros, el centro es su esposa o sus hijos o él mismo. No. Nuestra vida solo funciona cuando giramos alrededor de Dios. Que Jesús sea el centro. Alrededor de Jesús está el trabajo, la universidad, la familia, los sueños, el dinero. Alrededor de Jesús. Los ídolos son también las personas que no hemos podido perdonar. Y para ilustrar esto, quiero que veamos el cuadro que compartió mi esposa la semana pasada. ¿Recuerdan del proceso de perdón? Espero que me lo pongan. Eso es. Recuerdan que cuando alguien nos lastima, lo primero que debemos hacer es ir donde está Dios y decirle: yo no puedo perdonarlo con mi perdón. No tengo lo que se necesita para perdonar. Pero te pido que me llenes de tu amor. Y ahí el Señor nos da de su amor. Tomamos de ese amor. Recibimos el perdón de parte de Dios. Y en ese momento, y esto es algo que hacemos con los niños y nos puede ayudar en el proceso de perdón, le pedimos que Él nos dé un regalo para que se lo podamos dar a esa persona. Y ojo, esto no es algo que hacemos físicamente, sino que es algo que hacemos en oración. Dios nos da lo que esa persona necesita, lo que va a bendecir a esa persona. Recibimos ese regalo y en oración vamos donde esa persona y le decimos: mira, con mi perdón no te pude perdonar, pero hoy te traigo este regalo para que sepas cuánto te amo. Ahora vuelvo a repetir, esto no es algo que hacemos físicamente, sino en oración. Luego allí le pedimos perdón a esa persona. Luego encontramos que hay un prohibido de demonios. Entonces lo que hacemos es renunciar a los demonios. Pero luego lo que sigue es la destrucción de una vaca sagrada. ¿Sí ven la vaquita ahí? Ahí está el martillo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso no quiere decir que usted va a coger un martillo y va a destruir a su esposo. No, señora. Es el ídolo en su mente que usted hizo de ese desgraciado que se fue con esa otra vieja. Eso es lo que usted va a destruir. Porque él pasó de ser el tipo que usted más amó al hombre más odiado en su vida. Pero en ambos casos es un ídolo que tiene que ser destruido. Pero de todas las cosas, yo creo que la vaca más sagrada que hay en nosotros somos nosotros mismos. Porque hemos hecho un ídolo de nosotros. Queremos ser el centro del universo. Queremos ser la persona de la cual todos hablan, todos admiran. Y esto es muy común, especialmente en aquellos que tienen carisma, ¿no? Y que han ocupado el lugar de preeminencia. Pero de repente se ven amenazados con otro que llegó mejor que ellos. Porque siempre va a haber personas mejores que nosotros, personas con mejores dones. Y entonces cuando viene esa persona a ocupar nuestro lugar, en ese momento se manifiesta la bestia que hay en nosotros, lo peor que hay en nosotros, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, la envidia, los celos, la crítica. Miren lo que dice Santiago 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior, de la concupiscencia, del deseo de satisfacer el ego? Ahí está la raíz de todos los problemas. Desean lo que no tienen, desean lo que tiene la otra persona. Es que ella sí es linda, es que él sí lo hace muy bien, es que él es mejor que yo. Y deseamos eso. Y hasta matamos por conseguirlo. Envidiamos lo que otros tienen. Pero como no podemos obtenerlo, por eso luchamos y les hacemos la guerra para quitárselo. Pero todo tiene que ver
con esa vaca sagrada. Tomó mi lugar. Es mejor que yo. Y esta vaca sagrada tiene que ser crucificada. Cuando la selección Colombia clasificó, surgió la siguiente pregunta: ¿será que esta es la mejor selección en la historia de Colombia? Y le preguntaron a los integrantes de la selección de Colombia de hace 20 años. Y todos respondieron de una manera muy bonita, excepto uno. Él dijo: pues vamos a ver cómo les van los partidos allá en el Mundial. O sea, se le salió al pobre que una vaca sagrada. Le tocaron su ídolo. Lo mismo veo en los concursos de música, X Factor y todo eso. No, comienza un odio, una lucha. ¿Por qué? Por estar en el trono. Y eso no nos permite ver la grandeza de otros. Pero en un programa que recientemente vi, cantó una mujer de una manera impresionante. Y ella era una amenaza para otra que estaba sentada allí. Pero ella, en lugar de mirarla de manera despectiva, la miró con asombro, como ¡wow! Y se paró y la aplaudió. Eso es grandeza. Pero eso solo se logra cuando matamos la vaca sagrada que hemos hecho de nosotros mismos. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos reconocer esas vacas sagradas? Yo creo que la mejor manera de reconocerlas es viendo la manera en la cual reaccionamos cuando alguien se mete con esa vaca sagrada. La manera en la cual reaccionamos cuando alguien se mete con la manera en la cual criamos a nuestros hijos. Pero ¿cómo le va a dar biberón de esa manera? Pero usted sí eso da rabia, ¿o no, mamás? Pero eso muestra que quizás nuestra forma de criar es una vaca sagrada. O la manera en la cual reaccionamos cuando alguien se mete con nuestro trabajo. O la manera en la cual hacemos nuestro trabajo. O la manera en la cual hacemos nuestras cosas. La manera en la cual administramos nuestra empresa. O administramos la iglesia. O dirigimos nuestro equipo de trabajo. La manera que reaccionamos cuando alguien se mete con un proyecto que estamos haciendo. No, estamos pintando la casa y alguien viene y dice: oiga, le quedó inmundo. ¿Da rabia o no? Oiga, pero está como torcida esa raíz, esa leña. Ahí comienzan a manifestarse las vacas sagradas. Con respecto a estas vacas sagradas, no tenemos un espíritu enseñable. No estamos dispuestos a aprender de otros. Pensamos que como nosotros lo hacemos es la mejor manera de hacerlo. Por eso cuando alguien viene con una sugerencia o con otro punto de vista, sentimos que nos están juzgando, que nos están criticando, que se están oponiendo a nosotros. Y todo es porque se metieron con una vaca sagrada. Pero esa vaca sagrada tiene que ser sacrificada, porque si no vamos a sufrir toda nuestra vida. Otra manera de identificar esta vaca sagrada es ver cuáles son nuestras obsesiones. ¿Qué es aquello en lo cual todo el tiempo estamos pensando? Es una vaca sagrada. Y no se trata de matar al objeto de nuestro odio. No. Se trata de matar al ídolo que hemos hecho del objeto de nuestro odio. Otra manera de identificar esta vaca sagrada es ayunar. Si alguien viene y nos dice: hey, este es un ídolo en tu vida, creámosle. Quizás no tenga razón, pero pongámoslo en ayuno. Alejémonos de esa persona 21 días o 40 días. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente tenía razón esa persona o no era cierto. Cuando ya hemos identificado esas vacas sagradas, lo siguiente que tenemos que hacer es destruirlas. Y es importante entender que una vaca sagrada no siempre es algo malo. Generalmente es algo bueno que Dios nos ha dado, pero que convertimos en un ídolo. Una ilustración de esto lo encontramos en Número
Números capítulo 21. Allí la nación de Israel se empezó a quejar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y por eso en el versículo 6 dice: el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Por eso el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado. Pide al Señor que quite las serpientes. Y Moisés oró y el Señor le dijo: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Y así fue. Moisés hizo este poste y en la parte de arriba puso una serpiente. Y todos aquellos que eran mordidos, con tan solo ver la serpiente, eran sanados. Era un cuadro de lo que iba a llegar a ser la cruz. Porque la obra de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. Pero desafortunadamente muchos hicieron de ese poste un ídolo, como muchos han hecho hoy de la cruz un ídolo. Y por eso fue necesario destruirlo. En 2 de Reyes capítulo 18 dice: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Y luego dice: hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Hicieron de ese poste un ídolo. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos y quiero que le pregunte usted al Señor: ¿qué ídolos hay en su vida? ¿Qué vacas sagradas hay en usted que nadie puede tocar? Porque el momento en el cual la gente se mete con eso, sale lo peor que hay en usted. No se meta con mi familia. ¿Qué cosas hay en su vida que han tomado el lugar de Dios? ¿Qué cosas o qué personas lo han alejado a usted de Dios? Y como dije antes, el mejor lugar para identificar estas vacas sagradas es cuando estamos delante de Dios en adoración. Por eso quiero que ahí con sus ojos cerrados vean el trono de Dios y le van a pedir al Señor que Él les revele cuáles son esos arbustos que impiden que usted vea al Señor. Y Señor, hoy morimos a los ídolos que hemos hecho de las personas. Hoy morimos a esas vacas sagradas en nuestras vidas. Hoy morimos, Señor, al culto que hemos hecho de nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que cuando te adoramos no siempre te vemos, porque vemos nuestro problema, vemos al ídolo que hemos hecho de nuestro trabajo. Vemos, Señor, la obsesión más grande que hay en nuestras vidas. Vemos, Señor, al ídolo que hemos hecho de nosotros mismos. Pero en esta mañana tomamos, Señor, esos ídolos y los sacrificamos. Renunciamos, Señor, a tener vacas sagradas delante de ti. Declaramos que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesús. El único motivo de nuestra adoración eres tú. Hoy te vemos, Señor. Hoy declaramos que tú eres el Señor, la razón de nuestro existir, el centro de nuestra vida. Eres tú, Señor. Quitamos, Señor, hoy las vacas sagradas de nuestras vidas y declaramos que tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestro ser. Giramos hoy alrededor de ti en el nombre de Jesús.